Hola, soy Laura Zamudio y les doy a todos y a todas la más cordial bienvenida a este minicurso de introducción al estudio de las organizaciones internacionales. Se trata de un curso corto y básico dirigido a estudiantes y a aquellas personas que tengan interés en comenzar a comprender cómo es que las organizaciones internacionales funcionan e impactan en la política mundial. En esta sesión, que es la sesión número 2, vamos a hacer una primera incursión a las teorías. Prácticamente todas ellas son teorías dentro de la disciplina de las relaciones internacionales y, y como ustedes saben, pues este abordaje es necesario, es importante porque las teorías forman parte de la caja de herramientas de todas las disciplinas. Cada teoría elige una serie de elementos, de supuestos, de variables, de relaciones, define relaciones entre todos estos elementos y con ello busca explicar al menos una parte de la realidad internacional, de la compleja realidad internacional. De alguna forma, todas las teorías ejemplifican y sintetizan lo que importa, lo que verdaderamente importa. En RI, las teorías eh, básicamente buscan explicar al Estado, el comportamiento del Estado, la manera en que el Estado define sus intereses, eh, interactúa con otros e impacta la política internacional. Estas teorías dan forma a un paradigma estadocéntrico en donde, como ya lo planteé hace un momento, pues estamos hablando de un mundo de estados y son los estados los que poseen agencia, los que tienen recursos, los que pueden incidir y definir el rumbo de la política internacional y ellos tienen eh, pues son los actores relevantes, en algunos casos son actores exclusivos en la definición de esta política mundial global. Eh, es, desde este paradigma estadocéntrico, las organizaciones internacionales son poco visibles. Eh, Se habla poco de ellas, en ocasiones se habla mal en el sentido de que son elementos carentes de todo, carecen de autonomía, de poder, de agencia, de intereses, no tienen capacidad para influir en la definición independiente de los intereses de otros actores, no tienen recursos, no tienen capacidad para incidir o controlar políticas domésticas o internacionales. El estudio de estas organizaciones entonces pues es un estudio que históricamente ha sido poco relevante, ha estado descuidado, como decía yo en la sesión anterior, y en todo caso ha sido intermitente, aunque siempre ha formado parte, ha sido un subcampo de las relaciones internacionales, no podía ser de otra manera con la emergencia en la segunda posguerra de Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods y toda la arquitectura institucional de la posguerra, de la segunda posguerra, pues no podía ser de otra manera, pero en términos teóricos, el abordaje teórico, el instrumental teórico, la caja de herramientas, pues es una caja de herramientas bastante limitada y bastante definida desde este paradigma estadocéntrico. Esta situación, sin embargo, pues comienza a chocar o ha comenzado a chocar ya con algunos textos, algunas observaciones que se vienen haciendo ya sobre las organizaciones internacionales. Hay dos textos que a mí me parece que es importante que ustedes conozcan, que les echen un primer vistazo, que es el texto de Michael Barnett y Martha Finmore, en donde es un texto del 2004 que se llama Las reglas para el mundo, en donde él y ella establecen que las organizaciones internacionales, y cito, lo voy a leer tal cual, página 1 del texto, ellos establecen que las organizaciones internacionales toman decisiones autoritativas que alcanzan cada esquina del globo y que afectan
áreas tales como el gasto público o el privado como los derechos reproductivos. Trabajan intensamente en la gobernanza doméstica y supervisan temas que, una vez, fueron prerrogativas exclusivas de los estados. En otro texto más reciente, un texto del 2010, Deborah Avant y otras colegas, en su libro titulado ¿Quién gobierna el globo?, establecen que las organizaciones internacionales se deben de entender como gobernadores globales. Ellas sostienen que los analistas hablan de los gobernadores globales en términos de estados sin considerar que la arena política está llena de una variedad de actores, organizaciones internacionales, corporaciones, asociaciones profesionales, grupos de defensoría, etc., todos los cuales participan y buscan gobernar áreas o temas que les son de gran relevancia. Son agentes activos que proponen nuevas estructuras y reglas para resolver problemas, para alcanzar nuevos resultados y transformar la vida internacional. Están enganchadas en procesos que son políticos, dinámicos y transformativos. Es decir, que estos planteamientos pues ya dan cuenta de organizaciones internacionales que tienen capacidad de gobernanza, que ejercen poder a través de las fronteras, que afectan las políticas, que crean temas, que definen agendas, que ayudan a construir la realidad social, que evalúan programas y que adjudican resultados. Es decir, todo lo cual abre un debate interesante, muy interesante en términos ontológicos dentro de la disciplina de relaciones internacionales sobre lo que son estas instancias, lo que son las organizaciones internacionales y su papel a nivel internacional. Bien, vamos a partir de la década de los 80, que es la década en que en la disciplina de relaciones internacionales se retoma el estudio de las instituciones internacionales. Es a partir de esta década que se abren debates interesantes sobre este tema. Por ejemplo, el debate neo-neo entre el neorrealismo y el neoliberalismo institucional, protagonizado por John Mearsheimer y Robert Keohane, Lisa Martin, en donde lo que se discute es si las instituciones importan y cómo importan. No es lo mismo hablar de instituciones internacionales que hablar de organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales, como veíamos en la sesión anterior, pues tienen un edificio, un logo, una sede, una bandera y tienen, como decía Henry Kissinger, un teléfono al cual les podemos marcar. Hoy día podríamos decir tienen una página también a la que podemos entrar. Las organizaciones tienen presencia, tienen visibilidad y son mecanismos formales, concretos de cooperación entre distintos actores. Las instituciones no tienen esa visibilidad concreta, digamos, las instituciones son mucho más diversas, más podríamos decir menos tangibles, pero las instituciones se definen como reglas. Douglas North hablaba de reglas del juego, reglas que van a impactar, limitar el comportamiento de los actores, pero son también desde algunas otras disciplinas como el institucionalismo sociológico, pues son también normas, son rutinas, son hábitos de conducta. Entonces, las instituciones son pues este conjunto de reglas, algunas formales, otras informales, rutinas, normas que inciden, limitan, restringen y moldean la conducta de los actores. Sí se puede aceptar que las organizaciones internacionales son un tipo de institución internacional, como los regímenes son otro tipo de institución internacional. Dentro de las organizaciones, pues hay un conjunto de reglas, de normas, de rutinas, de mecanismos de acción que buscan incidir en la conducta de los actores. La cooperación
pues la cooperación es eso, es un conjunto de reglas en las que se espera que los actores cumplan, cooperen, ¿no? Acaten, acaten tratados, cumplan con una serie de condiciones, de acuerdos que se definen entre ellos. Entonces, no son sinónimos, pero sí están relacionadas y justo en la década de los 80, cuando se retoma el estudio de las instituciones internacionales, pues se retoma también allí el estudio de las organizaciones internacionales. Entonces, aunque, como dije hace rato, nosotros nos vamos a mover dentro de la disciplina de RI, dentro de un paradigma, que es el paradigma estadocéntrico. Y por lo tanto, las teorías con las que vamos a trabajar hoy, que son la teoría del neorrealismo, el neoliberalismo institucional, el constructivismo, la teoría de los regímenes y la teoría funcionalista, pues en realidad se mueven dentro de un contexto en donde predomina el Estado, ¿no? La agencia fundamental sigue siendo el Estado. En este espacio que les puse aquí, que no tiene otra función más que comenzar a ayudar a mapear dónde se encuentran las teorías con las que vamos a estar trabajando, pues podemos ver que la mayor parte de las teorías de RI se ubican en un espacio en donde las organizaciones internacionales se conciben como instancias con menos, poca o nada autonomía, autoridad, agencia. Y también se conciben como instancias con poca capacidad para influenciar de manera independiente el comportamiento, los intereses de otros estados. Varían, por supuesto, entre, por ejemplo, el neorrealismo, que se ubica, que es quizá el más extremo de todos en esta posición, se ubica muy en esta área, al constructivismo, donde ya podemos ver que se ubica con más capacidad de influenciar acá el comportamiento de los estados, sus intereses y sus identidades, inclusive. Pero en general, la autonomía, la autoridad y la agencia de las organizaciones, pues se ve bastante más limitado, tiende a ser bastante más limitado. Otras teorías que vamos a ver después sí se ubican fuera de este espacio y sí nos hablan de organizaciones internacionales con más autonomía o con autonomía, con poder y autoridad, lo mismo con más capacidad de influir en los estados y en la política mundial. Estas teorías por lo general vienen de otras disciplinas como la economía, con la teoría agente principal, la sociología como la teoría burocrática, o la teoría de organizaciones, que viene también de la sociología y de la administración pública, la teoría de las metaorganizaciones, que se encuentra también en esos ámbitos. Entonces, pero bueno, esto nos va a ir ayudando a mapear dónde están las teorías con las que vamos a ir trabajando. Las teorías de RI se ubican básicamente en este espacio y varían en términos de la capacidad que tienen para influenciar los procesos de cooperación y las definiciones de los intereses e identidades de los estados. Bueno, el neorrealismo es una teoría que participa en el debate neo-neo, que protagoniza el debate neo-neo de la disciplina de relaciones internacionales en la década de los 80s, 90s. Esta es una teoría que, como dije hace un rato, pues busca definir que lo que importa es el Estado y la manera en cómo este actor pues se comporta e interactúa con otros en un contexto internacional. El autor, digamos, más reconocido dentro de este planteamiento es John Mearsheimer, quien ha debatido pues fuertemente con
con Robert Keohane y con Lisa Martin y otros sobre esta situación. Su planteamiento original pues, es que las instituciones internacionales tienen, no tienen más bien ningún efecto independiente sobre el comportamiento de los estados. Las instituciones en este sentido importan muy poco, son marginales al comportamiento de los estados. ¿Por qué? Pues porque los estados definen sus comportamientos de otras maneras y desde otros contextos. Todos los estados son vistos como bolas de billar, todos ellos tienen una naturaleza y un comportamiento prácticamente idéntico. Estos estados, todos ellos son actores, los supuestos de los que parten son actores unificados, son actores racionales con la capacidad de establecer su interés nacional, un interés nacional. No hay esa visión desmenuzada de los intereses o de las posiciones al interior de los estados. El estado es una bola de billar, y esa bola de billar tiene un interés nacional y todos son iguales, todos tienen un interés nacional claramente definido y todos se comportan prácticamente de la misma manera porque todos viven en el mismo vecindario, en un mismo contexto, todos están afectados por la anarquía internacional, que es el gran definidor de este contexto. La anarquía significa no el caos, significa que no hay un gobierno sobre los gobiernos, que no hay una autoridad supranacional, no hay una autoridad superior a estos estados, y de forma tal que en este contexto de anarquía no hay manera de que un actor supranacional imponga orden, un actor supranacional castigue a quien no cumple con las reglas, un actor supranacional vigile que pues los comportamientos sean comportamientos civilizados, comportamientos adecuados. Entonces, la anarquía es el gran contexto, la anarquía es la que lleva a que los estados se comporten todos de la misma manera y todos ellos además tienen esta pues naturaleza unitaria y tienen un interés nacional definido por la maximización. Estos actores son actores racionales que hacen cálculos costo-beneficio y que también establecen y buscan pues maximizar sus recursos, maximizar su poder, maximizar su posición en el contexto en el que se mueven. Estos actores entonces se mueven en este sistema anárquico y por lo tanto tienen que buscar su propia seguridad y manejar sus propias agendas y sus recursos de manera completamente, digamos, autónoma. Se mueven en un sistema de autoayuda, no hay un 911 al que se pueda llamar, como se ha dicho. Entonces, cada uno de ellos tendrá que ver por sí y para sí, y por lo tanto, pues en este contexto es muy difícil que la cooperación entre ellos sea un acto frecuente. La cooperación al revés, la cooperación es poco frecuente, es difícil de alcanzar. Los estados, además de que calculan si les conviene cooperar o no, calculan cuáles van a ser sus beneficios, si los beneficios son mayores que los costos que les va a incurrir en los que van a incurrir al cooperar, y si vale la pena enfrascarse en un proceso de cooperación en donde pueden sufrir además, pueden ser engañados por los otros actores que no son, que también buscan maximizar sus recursos y sus posiciones. Entonces, en este contexto tenemos que la cooperación es poco frecuente y por lo tanto las organizaciones internacionales entendidas como instrumentos de cooperación pues son poco visibles, son poco útiles, porque en realidad pues los estados se mueven por sí solos, van a decidir cooperar o no con base en un cálculo costo-beneficio, y por lo tanto las organizaciones en todo caso pues serán meramente instrumentales. Los estados decidirán si las usan o no las usan
en estas estrategias que ellos definen para maximizar sus posiciones. Las organizaciones como Naciones Unidas entonces son vistas como como elementos instrumentales en donde los grandes poderes, en este caso los que forman parte del Consejo de Seguridad, pues son los que definen las estrategias a seguir en torno a esta organización, son las que ponen los recursos, son las que las dirigen, las comandan, las controlan y por lo tanto pues son meros instrumentos. Lo mismo se puede decir de las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC, todos son meros instrumentos de los actores racionales que tienen poder y que buscan maximizarlo y usan a las organizaciones en ese sentido. Y esta sería, digamos, la primera aproximación desde el neorrealismo, el estudio de las organizaciones internacionales, en este texto muy interesante de John Mearsheimer que se llama La falsa promesa de las instituciones internacionales de 1994-95. El neoliberalismo institucional pues es una teoría muy hermanada con el neorrealismo, si bien protagonizan el debate neo-neo, pues en realidad parten de prácticamente los mismos supuestos, pero llegan a observaciones pues diferenciadas. El neoliberalismo institucional sostiene que las instituciones son elementos clave para promover la paz y la estabilidad internacional. Desde la perspectiva del neoliberalismo, entonces las organizaciones son importantísimas para alentar la cooperación y sostenerla. Los estados, desde esta visión, pueden cooperar y lo hacen mucho más frecuentemente de lo que se esperaría, dado que se consideran estados egoístas y estados calculadores y maximizadores, pero cooperan. Las instituciones pueden llevarlos a cooperar y pueden sostenerlos allí, en ese contexto de cooperación. Ese sería el argumento, el hilo, ¿no? El hilo a seguir dentro de esta teoría neoliberal institucional. Entonces, la clave para esta teoría, para pensar, digamos, diferente, a partir de que sus supuestos con el neorrealismo son, pues, prácticamente similares, existe la anarquía, el Estado es un Estado calculador, maximizador, egoísta, unitario, es decir, aunque se parte de las mismas premisas, se llega a conclusiones pues diferentes. La razón está en que para el neoliberalismo existe un elemento importantísimo que es la interacción y la interdependencia. Los estados interactúan, aunque sean bolas de billar, estos estados interactúan unos con otros y la interacción repetida, esto es lo que va a llevar a que los estados pues decidan cooperar, porque es en la interacción repetida que encuentran beneficios de la cooperación, beneficios que van más allá del costo de la cooperación. Entonces, aunque no cambian con estas ideas de interacción, de interdependencia, no cambian el sistema en el fondo, en realidad sí ofrecen una perspectiva diferente, porque aquí las organizaciones internacionales entonces sí van a jugar un papel importante para negociar, llegar a acuerdos, establecer mecanismos de coordinación, de cooperación y por lo tanto estructuras que generen estabilidad en el mediano largo plazo. Las organizaciones afectan el cálculo y por lo tanto permiten que los estados cooperen a partir de esa afectación en el cálculo. ¿Por qué? Porque las organizaciones ofrecen información, lo cual reduce las posibilidades del engaño. Las organizaciones también ofrecen mecanismos para reducir los costos de transacción, es decir, el costo de hacer que los acuerdos se cumplan. Las organizaciones también ofrecen
mecanismos de vigilancia, de monitoreo y de coordinación, y por lo tanto eso también reduce los costos de los estados para cooperar. Y digamos que también finalmente las organizaciones ofrecen pues lo que es esta posibilidad de interacción repetida, la sombra a futuro, en donde los estados se ven interactuando constantemente en muchos ámbitos. Para un estado comienza a ser costoso no cooperar en un ámbito económico, porque después tendrá que interactuar con otros estados en el ámbito de la seguridad, o tendrá que interactuar en el ámbito de los derechos humanos, o tendrá que interactuar en el mismo ámbito comercial en los siguientes meses o años por venir. Entonces, esta interacción repetida y esto de ser visto como el chico que no coopera en el barrio, pues sí genera costos fuertes para los estados en términos de reputación también, en términos de prestigio, en términos de confiabilidad, pero sobre todo la visión del neoliberalismo pues enfatiza la importancia de que las organizaciones contribuyen a reducir el cálculo de costos que tienen los estados cuando cooperan. Y por lo tanto, aunque las instituciones no forman un gobierno mundial, están muy lejos de serlo, pues los estados pueden llegar a entender que en la interacción pueden llegar a redefinir sus intereses y pueden llegar a establecer ganancias que no sean ganancias relativas, sino ganancias absolutas, no maximizar ahora o no o aceptar un interés de cambiar un interés de corto plazo por un interés de largo plazo, es decir, quizá no maximizar ahora, pero sí maximizar después, es decir, afectan este contexto de análisis de costo-beneficio que tienen los estados a través de los procesos de interacción. Entonces, aquí las organizaciones sí son claves y son elementos importantísimos para que los estados cooperen y para mantenerlos allí en contextos de cooperación. Dentro de la teoría de los regímenes, que es una teoría considerada de medio rango, digamos, tanto dentro del neorrealismo como dentro del neoliberalismo institucional e incluso del constructivismo, porque tiene interpretaciones, digamos, desde todas estas disciplinas, dentro de la teoría de los regímenes, que es una teoría que se desarrolla fuertemente en la década de los 80 y que se considera un tipo de institución internacional también importante, pues las organizaciones juegan un papel un poco más visible, tienen una presencia mucho más clara que en las otras teorías. La teoría de los regímenes pues arranca a partir del trabajo de Stephen Krasner con un libro que se titula así, International Regimes, de la década de los 80, y en esta visión pues las organizaciones dan cuerpo a estos regímenes. Los regímenes son órdenes parciales, se entienden también como conjunto explícito o implícito de principios, normas, reglas y procesos de toma de decisión en torno a los cuales convergen las expectativas de los actores en torno a un tema. Es decir, son dentro del mundo anárquico, digamos, no regulado, los regímenes ofrecen la posibilidad de regular un pequeño tema, un solo tema, un espacio en particular, como sería el régimen internacional de comercio, el régimen internacional para la protección de los refugiados, el régimen para la prohibición de las armas químicas, es decir, son espacios dentro de este universo anárquico que acuerdan regular, monitorear, en donde hay acuerdos más claros de regulación, de cooperación internacional, pero solo en ese tema, de manera más formal. Entonces, dentro de esta teoría de los regímenes internacionales, las organizaciones juegan un papel importante porque en ellas se plasman los procesos de toma de decisiones y por lo general cada régimen tiene al menos una organización internacional participando y definiendo esos principios, esas normas, esas reglas, etc. En el caso del régimen internacional del comercio, pues está la OMC.
En el caso del régimen internacional para la protección de los refugiados, pues está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y ahí pues podemos ver efectivamente cómo el régimen para la protección de los refugiados pues actúa con base en principios como el principio de no devolución y de normas, una serie de normas sobre la protección de los refugiados, mecanismos de solución duradera para la protección de los refugiados y por lo tanto ahí sí se ve como muy visible la presencia de organismos internacionales. ¿Qué papel juegan? Bueno, dependiendo de la perspectiva desde la cual se aborde, si se aborda desde una perspectiva más racionalista tipo neorrealismo o más constructivista, pues el régimen tiene un papel importante porque contribuye a que los estados justo cooperen, cumplan con los acuerdos y los planteamientos definidos y también les ayudan operativamente con conocimiento técnico, con capacidades técnicas, pues les ayudan a resolver problemas ya muy prácticos para el funcionamiento de un régimen internacional. Entonces aquí las organizaciones sí son vistas como actores con capacidad técnica, con conocimientos técnicos que pueden ayudar a plasmar este régimen internacional y regularlo, ayudar a regularlo, ayudar a coordinarlo, pero siguen siendo los estados que viven en un mundo anárquico, en general, los que definen y deciden unirse o no a los regímenes internacionales. La teoría constructivista ha hecho aportaciones muy importantes para entender la gobernanza global y para entender también a las organizaciones internacionales con cierta agencia y cierta capacidad para afectar el comportamiento, los intereses y hasta las identidades de los estados. Esta teoría es importante para explicar también el cambio institucional, que es uno de los debates que pues más ha interesado al nuevo institucionalismo, a las teorías del nuevo institucionalismo, cómo es que las instituciones cambian. El constructivismo entonces ofrece una manera de entender a las organizaciones internacionales, pero sobre todo está preocupado por entender cómo juegan las ideas, las normas, los valores, las rutinas también en el comportamiento estatal. Y en ese sentido, pues ofrece una enorme riqueza para comprender la política mundial y comprender también a las organizaciones internacionales mismas. Desde la teoría constructivista se ve a las organizaciones como instancias desde las cuales eh, se pueden emprender nuevas normas, se pueden socializar se pueden definir nuevas normas y socializar nuevas normas dentro de la comunidad internacional. Se les ve como emprendedores normativos. Son dentro de las organizaciones internacionales, se pueden dar o definir nuevos frames, nuevos enfoques cognitivos sobre los problemas, sobre la violencia contra las mujeres, sobre los derechos humanos. Entonces, estas organizaciones son las que pueden dar forma a estas agendas y cambiar el sentido cognitivo de lo que entendemos por protección de los refugiados, de lo que entendemos por violencia contra las mujeres, de la manera en que se deben de entender estos conceptos. Pero bueno, la teoría constructivista establece que los estados aprenden y redefinen sus intereses a partir de la interacción entre sí. Es decir, que los intereses no están predefinidos por el contexto anárquico, los estados no todos se comportan igual y no todos están afectados de la misma manera por este comportamiento anárquico, porque los estados interactúan y es en la interacción que aprenden y es en la interacción que definen o redefinen sus intereses, definen o redefinen sus identidades.
las organizaciones contribuyen en estos procesos de interacción y en estos procesos de redefinición de intereses y de identidades, como decía, a través de la definición de nuevas normas. Por ejemplo, las sufragistas europeas en el siglo XIX pues generaron nuevas normas para políticas y comportamientos políticos que obligaron a los gobiernos a aceptar el derecho de voto de la mujer. Las campañas que hoy realizan organizaciones en pro de, eh, pues de la defensa de derechos humanos, de niños, de mujeres, etcétera, pues también afecta el comportamiento de los estados y empodera también a ciertos grupos al interior de los estados en torno a una serie de temas que son temas pues transversales, universales o regionales. Entonces, aquí tenemos una teoría que nos habla de la dinámica de las normas, de los ciclos de vidas que tienen las normas, del papel que juegan las organizaciones internacionales en ese ciclo de vida de definición, socialización, endogenización de las normas, empoderamiento que tienen y cambio, ¿no? Que tienen las posibilidad de cambio a través de un nuevo frame normativo y esto le da a las organizaciones más juego y sí las coloca como actores con capacidad de influir, si bien no totalmente, si bien no totalmente, los estados siguen siendo quienes con el tiempo van socializando estas normas y con el tiempo van endogenizando estas normas y tampoco es que siempre logren socializarlas o endogenizarlas estas organizaciones internacionales, pero sí nos da más juego allí. Bueno, con esta revisión muy rápida de estas teorías, yo cerraría lo que es esta primera parte de este apartado que me interesaba comenzar a plantear y en la siguiente sesión comenzaremos a revisar también estas otras teorías que están llegando desde otras disciplinas y que nos están ayudando a entender a las organizaciones más como agentes y como actores con autoridad, cosa que aquí pues vemos que está bastante limitado el asunto. Espero que esta sesión les haya servido y les haya aclarado algo y nos estaremos viendo en la próxima sesión. Gracias.